En la Municipalidad del Cusco hemos tenido 3 alcaldes en menos de 2 años. Víctor Boluarte, Ricardo Valderrama y Romy Infantas se han sentado en el sillón municipal de una de las ciudades más importantes del país. ¿Cómo se llegó a esta situación? En la semana en ADN le explicamos lo que pasó y lo que podría suceder más adelante. Claro, la situación es preocupante y además no genera un criterio estable de gobernabilidad. Eso de cambiar autoridades en tan corto tiempo y en plena pandemia siempre genera suspicacias, incertidumbre y falta un liderazgo claro en la municipalidad. Sin duda, lo que está pasando en Cusco genera bastante incertidumbre y aparentemente un problema de ingobernabilidad, ¿no? Esto preocupa mucho no solamente a las personas que están a nivel de toma de decisiones en la municipalidad del Cusco, sino sobre todo a los ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas cusqueñas, que tenemos pues esta duda de saber que finalmente qué va a suceder con la alcaldía del Cusco, ¿no? Víctor Boluarte deja el cargo tras una sentencia en segunda instancia por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas cuando era decano del Colegio de Abogados del Cusco, proceso que arrastraba desde mucho antes de ser elegido como burgomaestre. Tuvo que asumir el cargo Ricardo Valderrama, quien era el primer regidor. Tenemos que tener en cuenta 2 cosas, ¿no? Primero, está por un lado Víctor Boluarte, que se encuentra en condición de alcalde suspendido, ¿no? Digamos, ese es el título que se le ha puesto, alcalde suspendido. ¿Y a qué mérito es que se llega a esta condición en la que se encuentra actualmente Víctor Boluarte? Es que la ley de municipalidades prevé en su artículo 25 como una quinta causal de suspensión que esto se aplique a cualquier autoridad edil que tenga una sentencia de segunda instancia que sea condenatoria y que sea por delito doloso, ¿no? Aquí no importa si la pena es suspendida, no importa si la pena es por 1, por 2, por 3 años, no. El problema es que Víctor Boluarte asumió el cargo teniendo un proceso judicial ya en curso, que ya se había anulado antes, había tenido dos procesos, en una le declararon inocente y después se anuló, en la otra le declararon culpable y la sala lo anuló y este era el tercer proceso judicial. Eso también es un error del Poder Judicial porque un proceso de ese nivel, que es un delito dentro de la tipificación que existe en el Código Penal, no es de los más graves, ¿no? O sea, si bien es cierto es un delito, es un hecho grave, porque todo delito es hecho grave, pero no es de los delitos muy graves, ¿no? Que debería demorar tanto tiempo el Poder Judicial. Creo que este proceso viene ya como 8 o 9 años. Valderrama toma el cargo a inicios de este año en una época complicada, porque a la vuelta de la esquina estaba la pandemia del COVID-19. Tal cual se preveía, el mortal virus llegó, a tal punto de que Valderrama se contagió a fines de julio cumpliendo sus funciones. Lamentablemente, un mes después dejó de existir tras una dura batalla contra esta enfermedad. Bueno, lamentablemente y en cumplimiento de sus deberes, el señor Valderrama se enfermó y ahí sí es donde se le da la condición de alcalde encargada, porque el señor Valderrama seguía siendo alcalde titular. La alcalde encargada era la primera regidora, que obviamente en el periodo de suspensión, que es la señorita Romy. Ella sí era, en ese entonces, desde que el señor Valderrama estuvo enfermo hasta su muerte, la alcaldesa encargada. Pero ahora que falleció el señor Valderrama, ya Romy es la alcaldesa titular, ella tiene ya la credencial del Jurado Nacional de Elecciones como alcalde titular, y han tenido que convocar otros. No sé, yo no estoy seguro si el Jurado Nacional de Elecciones ya habrá sacado la resolución, yo supongo que sí, porque fue rápido. Lo que se hace es convocar a otra persona más para que complete el número de regidores. Romy Infantas había asumido la encargatura de la alcaldía mientras Valderrama enfrentaba la enfermedad en el Seguro Social y luego tuvo que asumir estas funciones de autoridad edil formalmente. La joven de 25 años asumía un gran reto, ya que debe enfrentar una crisis sanitaria y llevar adelante a una de las comunas más difíciles del Perú. La señorita Romy tiene la condición de alcaldesa titular de la municipalidad de Cusco, de la municipalidad provincial de Cusco. Ella es la alcaldesa con todas las funciones y deberes y con todas las responsabilidades además. La incertidumbre se respira por los aires cusqueños. La pregunta es clara: ¿qué puede pasar más adelante? ¿Cuáles son los posibles panoramas que se podrían presentar? Los especialistas en el tema coinciden en 3 escenarios jurídicos posibles.
La suspensión de Boluarte termina en diciembre y si hasta esa fecha la Corte Suprema no se pronuncia, lo más probable es que regrese a ser alcalde. Darwin Urquizo explica esta posibilidad. Si es que el Poder Judicial no emite la casación de fondo, él regresa en diciembre. Y regresa a ser alcalde. Y la señorita Romy pasa a ser regidor 1, la teniente alcaldesa. Ya vuelve a ser alcalde. Eso es el primer escenario. Si la Corte Suprema dice que no se cometió ningún vicio en el proceso y se ratifica la sentencia, entonces Boluarte pasaría de alcalde suspendido a alcalde vacado. Sin embargo, el Consejo Municipal tendría que decidir en una votación su vacancia o no. Es que se confirme esta sentencia de segunda instancia y en todo caso ya esta quede ejecutoriada y tenga calidad de consentida, ¿no? ¿Y qué sucede si es que esta sentencia ya tiene esta calidad de consentida? Porque es la última instancia y ya no puede recurrir a otra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en todo caso se va a tener que hacer un procedimiento de vacancia. Porque en este caso ya no estaríamos ante una causal de suspensión, sino definitivamente de vacancia. Es que Víctor Boluarte va a ser, ya en el ejercicio de sus funciones, él pierde su recurso de casación. Le declaran infundado el recurso de casación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se habilita inmediatamente una causal de vacancia. Ya, entonces vacancia es separación definitiva del cargo. Porque la suspensión es cuando tienes una sentencia por delito doloso en dos instancias. La vacancia es cuando tienes una sentencia firme y definitiva que se te da en la casación. Ya, eso es lo que va a decidir ahora con la casación del Poder Judicial. La casación es el último recurso que presenta Víctor Boluarte en su proceso penal y lo resuelve la Sala Suprema, de la Corte Suprema. Entonces, pero no es que sale no le declaran infundado su recurso inmediatamente, se va Víctor Boluarte, no, tiene que hacer el mismo proceso que ha pasado para suspensión, va a pasar igualito para su proceso de vacancia. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones o algún ciudadano va a solicitar al Pleno del Consejo Municipal que declaren la vacancia, el Pleno del Consejo Municipal va a llamar a una sesión, se van a ver los argumentos, aunque ya no sabemos que por eso ya es por gusto, pero lo que realmente pasa, y ahí ellos van a decidir si lo vacan al alcalde o no lo vacan. En último caso, el Jurado Nacional de Elecciones tendría la palabra final. El tercer escenario se daría en el caso de que la Corte Suprema resuelva a favor de Boluarte. De darse esa situación, el suspendido alcalde terminaría su gestión y Romy Infantas pasaría a ser primera regidora. Que se descubra o que se evidencie dentro de la revisión de su expediente que hay algún vicio o alguna nulidad o alguna vulneración al debido proceso, y por ello se declare la nulidad de los actuados. Declarándose la nulidad de los actuados a foja cero o solamente declarándose la nulidad de la sentencia recurrida, es decir, de esta sentencia de segunda instancia que da mérito a su suspensión, ya no se cumple esta causal establecida en el artículo 25, inciso 5, ¿no? Que les comentaba, porque él ya no iría una sentencia de segunda instancia que lo condene. Entonces, en este caso, él podría volver al sillón municipal, ¿no? Mientras la justicia decide cuál es el destino del señor Boluarte, Romy Infantas deberá buscar enfrentar la pandemia. Ella mencionó que seguirá el ejemplo y los retos que asumió el difunto Ricardo Valderrama. Sobre Víctor Boluarte no se ha pronunciado, todavía. Creo que deberíamos de tener en cuenta que tanto el señor Ricardo Valderrama como Romy Infantas han sido parte de la lista, ¿no? De la lista municipal con la cual ha postulado el señor Boluarte. Eso quiere decir que como equipo, como lista, ellos han consensuado una propuesta política para la población cusqueña, y esa es la propuesta política que ha ganado, por la cual han votado los cusqueños, ¿no? Sí, es sumamente cierto lo que mencionas. Uno vota quizá por la figura del alcalde, que es la figura ejecutiva, es la figura que te da la palabra y te dice que lo va a cumplir, te genera confianza, etc. Sin embargo, es toda la lista la que se compromete también al mismo tiempo
a cumplirla. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía debería ejercer más su derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Alguien me decía, ya son 2 años perdidos, ¿podemos tener 4 años perdidos? ¿Tú qué piensas, Dar? Bueno, sí, o sea, yo espero que no sean perdidos. Yo apelo y tengo fe en el espíritu de Romy, que además es una política millennial, lo cual hace percibir ciertos cambios de una mejor manera que los políticos mayores. Yo espero que no sean años perdidos, ojalá se pueda recuperar el liderazgo, pero sí, ante la incertidumbre de que quién me va a gobernar, no existe, ¿no?, lo que se llama la fuerza del gobernante para poder hacer cambios profundos. Si yo sé que mañana me voy a ir, no voy a estar haciendo unas reformas que mi sucesor o el que viene lo puede destruir. Entonces esa fuerza de legitimidad de poder hacer ciertas reformas que se tendrían que hacer no se van a poder realizar en cambiar a cada rato de funcionarios. Eso es lo que pasa, eso sí pasa y es lamentable. Cabe hacer una reflexión, ya que es necesaria una reforma de la ley electoral que rige nuestro país. La propuesta es que aquellas personas que tengan una sentencia en primera instancia no puedan postular a un cargo de elección popular. Este tema lo tendrá que ver el Congreso de la República. Digamos, no se está debatiendo, pero ya debería hacerse en el Pleno del Congreso. Es la segunda votación para la reforma electoral que prohíbe que los sentenciados en primera instancia postulen a cargos de representación popular. Miren el lío que nos encontramos hoy en Cusco porque una persona con sentencia condenatoria de primera instancia ha postulado. Lamentablemente esto nos está generando una total crisis de gobernabilidad y esto es algo que ya no podemos permitir en el tiempo, ¿no? Es fundamental que este Congreso, antes de ya nos quedan solo 24 días para terminar de modificar las reglas electorales, que en estos 24 días apruebe en segunda votación esta reforma. Los cusqueños esperan que la administración de la ciudad sea la mejor, que se supere la pandemia y que los proyectos emblemáticos como un mejor manejo de la basura o el ordenamiento del transporte, entre otros, por lo menos queden encaminados.